Les informábamos más temprano, ayer en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto se presentó un recurso de amparo contra la provincia de San Luis por parte de productores, de las sociedades rurales de Río Cuarto y Maquena, también por el consorcio caminero número 158, a raíz de la situación de los problemas de ingreso de los productores, de los camioneros a la provincia de San Luis. Y nosotros le informamos sobre la situación que se planteaba en La Punilla, en este Ujú. cruce que hay con la provincia de Córdoba. Y estamos en comunicación con el doctor Javier Quiroga Contreras, presidente del Consorcio Caminero 158, que es uno de los que presentó este recurso de amparo. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente yo soy presidente del Consorcio Caminero de Achira y a la vez soy abogado patrocinante, uno de los abogados Ujú. conjuntamente con el doctor Antonio María Hernández, patrocinante en esta acción de amparo presentada en el día de ayer en el Juzgado Federal de Río Cuarto. Ustedes van contra un decreto provincial que fue el que estableció que para ingresar a la provincia había que hacer un aislamiento de 14 días. ¿Es contra ese decreto que están ustedes yendo a la justicia? Así es, un decreto del Estado Provincial de San Luis, bueno, que establece un cierto marco de requisitos y en base a ese decreto se han redactado y se han aplicado una serie de protocolos de acceso y de ingreso y de diversas actividades para desarrollar dentro de la provincia de San Luis. Ujú. Creemos que se han establecido requisitos inviables con cualquier actividad económica, de cualquier vida normal de nuestra región. Nosotros hablamos de nuestra región. No obstante, las consecuencias que va a tener esta medida, esta acción de amparo y la medida cautelar que pedimos, va a tener consecuencias provinciales. Si se Ujú. suspende, se va a suspender para todo el marco de la provincia. Eh, ¿Ustedes Como le piden que se decía, suspenda la aplicación de estos protocolos? nosotros pedimos nosotros atacamos ese decreto por Ujú. inconstitucional, es Mm. claramente inconstitucional. Las medidas que se adoptan y los protocolos que se están aplicando a la gente que pretende ingresar y egresar, permanecer, transitar en la provincia y desde nuestra región es claramente y burdamente inconstitucional, ataca principios básicos de nuestra Constitución y que nos dan un marco de convivencia democrática y de derechos que no puede ser violentada y que, bueno, nosotros entendemos que la pandemia y la emergencia que produce esta pandemia debe estar dentro de la Constitución, debajo de la Constitución y no fuera o encima de nuestra Constitución nacional. Ujú. Fíjese usted que ningún país que le haya ido muy bien, le haya ido bien con esta pandemia, ha realizado ninguna prohibición. Eh, Tenemos el caso de nuestro vecino Uruguay, no prohibieron absolutamente nada, recomendaron, informaron, educaron a la población, pero no prohibieron absolutamente con ninguna medida, no se prohibió la actividad productiva. Y bueno, tienen resultados excelentes, ¿no? Deseables para nosotros. Ujú. Es decir que, bueno, entre todos tenemos que, los ciudadanos aquí, un grupo importante de ciudadanos y de instituciones de la zona se han visto gravemente afectadas y hay que poner de relieve eso, que ante cualquier violación de derechos necesitamos una sociedad atenta, crítica y que esté alerta a ese tipo de avasallamiento, ¿no? Y Ujú. que plantee estas medidas y acuda a la justicia cuando lo tenga que hacer. Así que ahora Sí. está, no, simplemente que decirle que ahora la cuestión está en manos de la justicia, esperemos tener una respuesta y estamos confiados de que vamos a tener una respuesta favorable. ¿Cómo sería Pero ellos tienen que correrle vista al gobierno de la provincia de San Luis? ¿Cómo es sí, el paso a seguir? mire, es una acción de amparo genérica, son 4 instituciones las actoras, digamos, en esta Ujú. acción. Pero dentro del escrito también solicitamos una medida cautelar urgente y sumaria a los fines del levantamiento inmediato de todos Mm. los obstáculos que existen a la fecha para
bueno, acceder, ingresar, circular a la provincia, ¿no? Claro, el Eh, levantamiento usted se refiere, por ejemplo, a estos montículos de tierra que se han colocado en varios caminos que unen la provincia de Córdoba con San Luis. Totalmente, totalmente. Nosotros hemos llevado ayer una serie de fotografías, le mostrábamos Ujú, al magistrado una serie de fotografías donde, bueno, se han violado diferentes derechos, se han levantado literalmente, se han levantado cortinas de hierro en todo el límite que se refiere a nuestra zona, en todos nuestros caminos rurales, incluso en entradas a los establecimientos rurales, en las propias tranqueras de los campos, claramente violatorio del derecho constitucional de libre circulación, de comercio lícito, incluso se ha bloqueado una iglesia, ujú. violentando hasta la libertad de culto, que es grave en el medio rural. Usted sabe el apego que tiene la población rural para la libertad de culto. Ujú, Entonces, bueno, eso es lo que pedimos nosotros en este momento, que se, en la medida cautelar, que se ujú. suspenda la aplicación inmediata y que, bueno, si existen controles en los límites, que existen controles para cuidar a la población y no para impedir el acceso. Estamos en el 2020 y no podemos hablar de fronteras interiores. ¿Ustedes se reunieron con funcionarios provinciales? ¿No hubo luego una respuesta, un plan, alguna forma de que, por ejemplo, los productores puedan ingresar y hacer la tarea ahí en las zonas limítrofes? ¿No hubo ningún tipo de respuesta? Mire, aquí diferentes municipalidades de nuestra zona han presentado notas al gobierno de San Luis, nosotros mismos presentamos una nota como con la firma de las Ujú, 4 instituciones, vecinos autoconvocados de la propia Punilla presentaron notas para, bueno, que se atienda a esta situación que se estaba generando una casuística de derechos lesionados muy amplia. Nunca tuvimos respuesta. Nos convocaron a una reunión en Casa de Gobierno, ujú. en la ciudad de San Luis, acudimos, pero bueno, no obtuvimos ninguna, tras una reunión de 1 hora y media aproximadamente con altos funcionarios, no tuvimos ninguna respuesta favorable. Ujú. Así que bueno, no queda otra vía, no nos ha quedado otra vía que acudir al auxilio judicial solicitando el inmediato levantamiento, ¿no? Bueno, veremos, ahora estamos a la espera de que la justicia resuelva. Doctor, ¿qué opinión le merece las medidas que va a tomar la provincia de Córdoba a partir de mañana, donde se vuelve también, o va a tener un sistema parecido al que tiene la provincia de San Luis con el aislamiento obligatorio? Mire, entiendo que, que el sistema de control de la provincia de Córdoba no es parecido. Se va a controlar a la población, se van a tomar eh, recaudos para la libre circulación, pero en ningún caso se va a prohibir, en ningún caso se va a prohibir el acceso y el egreso del ciudadano común. Tengamos en cuenta que acá estamos hablando, nuestra zona es una zona rural, productora de alimentos. Mm. El propio Estado Nacional prevé la actividad agropecuaria como actividad esencial. En la gran mayoría de ciudadanos afectados se dedica a la actividad esencial. Bueno, como ya les decía, la casuística es muy amplia. El Estado tiene que cuidar al ciudadano, protegerlo y no prohibirle. Bueno, eso es nuestro planteamiento. Las medidas que se adopten y que se tengan que adoptar, nosotros no las discutimos ni entramos en esa discusión si son buenas o son malas. Nosotros lo que planteamos es la violación de derechos constitucionales que claramente se está produciendo en este momento. Claro, ustedes no están en contra de que haya un control sanitario en el ingreso, sino de que directamente se cierren los caminos. No, en absoluto, en absoluto. Al contrario, los ciudadanos tenemos que ser cuidados Ujú, por el Estado, no perseguidos, no prohibidos de desarrollar nuestra propia actividad, que como le decía, por otro lado, el propio Estado Nacional prevé que como actividad esencial, la actividad agropecuaria. Eh, ya le digo, son muy graves los derechos lesionados, ¿no? ujú. Sin duda. Ya Está, la gente, sí. ya imagínense que la gente, nosotros como ciudadanos ya tenemos la gran preocupación de convivir en este marco de pandemia, que Ujú. también es una carga y una preocupación porque nadie se quiere infectar. Claro, claro, no.
¿Qué plazo tiene la justicia para dar respuesta a esta reacción de amparo que han presentado, doctor? No tiene plazo. No tiene plazo. La justicia no tiene plazo, pero la medida cautelar debe ser urgente, porque los derechos lesionados se están produciendo todos los días, que vienen produciendo lesiones a los derechos básicos desde hace ya meses, y bueno, por eso pedimos que sea urgente. Claro, les tiene que hacer lugar a la medida cautelar el juez, ahora sería lo que tiene que resolver. Nosotros pedimos eso, sí, sí, nosotros pedimos eso sin ninguna duda, que se haga de manera inmediata. No le vamos a poner los tiempos a la justicia a nosotros, ¿no? No, claro, pero al tratarse de una medida cautelar tienen, digamos, que resolverlo de manera rápida. Sí. Por ahí pueden rechazarla, por supuesto, y puede decir que no hace lugar. Acá en San Luis, por lo general, el Juzgado Federal de San Luis, cuando se presentan medidas de amparo, lo he visto por otras causas, le corren vista, por ejemplo, en este caso le correría en vista al gobierno de la provincia de San Luis para que dé, bueno, sus fundamentos de por qué toma estas medidas. Pero bueno, hay que ver qué actitud tiene el juez de Río Cuarto. Claro, eso lo dispondrá el juez federal de Río Cuarto. Esas cuestiones, lo que sí debe ser una cuestión resuelta rápido. Por lo menos la medida cautelar urgente. Claro. Urgente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar en contacto entonces. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por estas cuestiones de manera permanente. Sin una prensa activa y una ciudadanía que hace respeto a sus derechos, la República no se defiende. Entonces es necesario de todos los actores sociales. Muchísimas gracias y buenos días. Y buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Javier Quiroga Contreras, presidente del Consorcio Caminero 158 de la localidad de Achiras, por este recurso de amparo que presentaron ayer junto a productores, camioneros, sociedades rurales, ante el Juzgado Federal de Río Cuarto contra las prohibiciones de ingreso, de diferentes medidas que toma la provincia en estos caminos que unen los límites de San Luis con Córdoba. Desde hace varias semanas que se viene reclamando.